justo con la red pensábamos o desde la red pensamos en una cosa que le llamamos los hilos de la red, ¿no? Que básicamente queremos ir justo como sabiendo de qué van, cómo piensan, las preocupaciones, las perspectivas de todos los miembros. Nuestra idea es en algún momento tener material grabado o en video o en audio, como sea, de todos los miembros de la red, que ya hicimos nuestra listita y sí son un tantito. Pero está bien, ¿no? O sea, queremos irlo acomodando e ir manteniendo esas, justo como esas charlas, ¿no? Esas perspectivas y pues irlo viendo en diferentes foros, pero justo queremos como mantener esto que siempre se refiere, ¿no? De en la charla y en la platicada entre los maestros y entre los amigos salían cosas o siguen saliendo cosas fundamentales respecto de la reflexión del diseñar, ¿no? Y de ahí justo como hace rato con María íbamos preguntándonos, ¿no? Y justo como íbamos viendo, ¿no? Nos decíamos, Espera un segundo. También ahorita estaba pensando que una de las cosas que hablamos constantemente es que estas charlas y las perspectivas y todo esto no se queden precisamente en diálogos de personas que ya ejercemos, ¿no? O que tenemos esa accesibilidad un poco más fluida o cercana a las herramientas que podemos conversar de esta manera, ¿no? Sino más en el sentido de que cualquier estudiante que le interese tenga este vínculo, ¿no? Ya sea por las cápsulas o por alguna de las redes o por una convocatoria, ¿no? Que no sea, que no se siga perpetuando esta cosa de que solo puedes hacer cartel y tener acceso al cartel cuando ya estás en cierto momento, Así sino que es. se vayan permeando, porque una de las grandes deficiencias es que no tienen referentes y los empiezan a tener cuando ya están en el mero ajo y es como, pues algunas veces aprender a la mala, pero no siempre ese tendría que ser el caso, ¿no? Y si ya estamos hablando de que las clases de cartel son en optativas, pues que no necesariamente sean por una clase optativa y si tienes cupo, como es el caso de nuestra facultad, sino más bien que cuando estés haciendo tu investigación sobre un proyecto o solamente pues para permearte de información y de cultura visual o de referencias, como hace Montalvo, no solamente de lo gráfico, sino de la poesía o de la literatura, pues que el referente sea personas que sí lo están ejerciendo y que puedes tener acceso a ellas o a lo que dicen, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes lo que hace que no pregunten es que no conocen de lo que uno habla y no lo van a conocer porque aparte de que a veces no es tan accesible que se acerquen, por ejemplo, a Nico, sino más bien que haya varias redes en donde haya material referido a ello y sea como esa primera mediación y entonces que lo hagan propio y que se empiecen a hacer cargo de cómo empiezan a construir desde sus referencias, cómo las abordan, qué hacen con ellas sobre todo y luego ese seguimiento, porque muchas veces pasa que creen que solo es el cartel y pues ya está, ¿no? Como borrón y cuenta nueva. Entonces hay un espacio de seguimiento que no tienen tan presente, pero que es muy importante y solo te das cuenta de eso cuando o alguien te lo hace ver o más bien te dice, justo, el cartel no solo es lo que pasa en la publicidad, como mencionas, ¿no? Sino más bien desde las discusiones y las reflexiones en el aula y en las tertulias y en tas. Entonces, la intención de esto que te comentamos sobre las grabaciones y luego hacer material al respecto es acercarlo a los estudiantes, porque al final es una red interuniversitaria, ¿no? Y pues sí, por supuesto seguiremos nutriendo la discusión entre los miembros de la red, pero hay algunos que son estudiantes y lo mejor sería, como tú seguramente has podido notar en tu trabajo, que los estudiantes tienen un buen potencial, las situaciones Ujú. que no lo tienen cercano y no saben cómo hacerlo. Claro, solo vas a saber hacerlo cuando te pones a hacerlo, pero siempre como un acompañamiento es lo que ahora estamos proponiendo, ¿no? Como en ese espacio. Genial. va, entonces, siguiendo así como en la charlada, justo de las primeras preguntas que nos hacíamos era justo como, ¿por qué a ti como, de dónde ves la importancia de que haya discusiones y reflexiones justo en lo universitario? O sea, ¿por qué serían importantes más allá como de la obviedad, ¿no? ¿Por qué tú dirías que hacer estas reflexiones desde lo universitario y no necesariamente desde lo profesional o desde lo económico? ¿Por qué te resultaría importante? Esa era la primera que nos parecía chida. Ok. Sí, pues mira, yo pienso que este tipo de reflexiones obviamente nos van a dar, nos van a poner en contexto. Es increíble que jóvenes estudiantes de diseño, sobre todo, les preguntes, por ejemplo, sobre Rafael López Castro, sobre Vicente Rojo,
y te digan, no, no lo conozco, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que teniendo estos referentes en la historia del diseño gráfico en México y estás estudiando diseño gráfico no tengas este conocimiento? Entonces, yo creo que es importante desde ahí, ¿no? De decir, a ver, sí hay una historia, ¿no? O sea, no la estás creando tú, que además ese es otro tema, ¿no? Al no tener, al desconocer la historia de la gráfica, crees que tus ideas son nuevas. Y entonces se da la reiteración, ¿no? De imágenes donde pues prácticamente ves ideas que ya existieron y ya fueron utilizadas y aplicadas casi hasta en el mismo contexto y, y terminan siendo pues copias, ¿no? Y cuando les dices, pues hasta terminan siendo incómodo para ellos o hasta se molestan. Pero justo es por este desconocimiento. Yo creo que es importante desde ahí, ¿no? Fuera de que haya una materia, ¿no? Que tengan el acercamiento al material. Esa es otra cosa que creo que es importante, el tener la bibliografía, documentos, material. Ahorita se me viene a la mente la página de Poster Page, ¿no? De René Banner. Para mí era un referente importantísimo. Ya esa página se ha quedado desactualizada, pero yo creo que podría ser un proyecto interesante hacer algo similar, ¿no? Para la red interuniversitaria, porque precisamente evitaríamos mucho el que no lo conozco, tienes la referencia y ponemos el Wikipedia o la bibliografía, ¿no? La página del artista, del diseñador, y entonces también generaríamos ese tráfico, ¿no? Hacia el conocerlo, ¿no? Pero sí, de entrada yo creo que sí es importante por ese tema de conocimiento simplemente, como dices, más allá de la obviedad, es el hecho de tener pues ese sentido común, porque estoy formándome como diseñador y debo conocer la historia del diseño tanto universal como en México, ¿no? De hecho, ahí ahorita que dices eso, me pienso que tenemos una oportunidad además bien interesante, ¿no? Si de por sí el diseño es una disciplina joven como tal, como disciplina, en México lo es aún más, ¿no? Y además tenemos por un lado podría ser oportunidad con todos sus matices de que tenemos a las personas que fueron como partícipes de esa historia, digamos como de esa génesis como tal de la disciplina, pues las tenemos entre nosotros, ¿no? Y justo Así como las tenemos todavía la cuestión de la charla, y creo que esta parte de los referentes se vuelve importante. Y ahorita se me ocurre preguntarte, ¿tú por qué crees, digamos, en tu trabajo de profe también, que muchos miembros de la red son profes, ¿a qué crees que se deba este desconocimiento? A mí todavía me sorprende, ¿no? Justo como el que ya digas nombres y que te digan como, ¿quién? Entonces, ¿tú a qué crees que se deba o a qué atribuyes ese como alejamiento que creo que es claro que existe? Sí, bueno, es una tendencia, de hecho, la época, el momento histórico, ¿no? La edad de los chicos, la sobreinformación, ¿no? El medio digital. Llega un momento en que hay mucha dispersión, ¿no? El tiempo se lo dedicas a redes sociales y no lo dedicas a investigar, te quedas con la información superflua. Me ha tocado ver ahora con proyectos de tesis, ¿no? Cuando les das algunas referencias, ¿a poco existía ese libro o existía este autor? Pues, es que no indagas, no rascas, ¿no? Nada más te quedas con lo de encima. Entonces yo creo que es más bien esas ganas de querer conocer. Pongo mi experiencia o lo que me tocó vivir en la parte de la primera generación de la UAP, ¿no? O sea, entras en ese conflicto de decir, pues primera generación, tengo arquitectos como docentes, yo creo que no va a funcionar. A la mitad de la carrera estás a punto de claudicar, pero de repente llega Nico, llega René, y así como rémora, ¿no? Sobre ellos y no me despego, tratar de exprimir lo más que pudiera, porque pues no tenía yo la formación adecuada y eso nos pasó a Obed, a Paco Galvez, o nos somos esa primera generación, a Osvaldo Gaona, todos estábamos exactamente igual. ¿Qué pasó? Bueno, si lo que decíamos es, la universidad no nos da, no hay profesores, bueno, buscamos entonces adquirir el conocimiento a través de ¿qué? Pues de libros, y comprábamos libros en abonos, ¿no? Entonces, esa fue nuestra experiencia, a ver, pues, si no me lo está dando, yo busco, ¿no? Y cada vez que llegaba un invitado, que René empezó a llevar, por ejemplo, llevó a López Castro, llevó a Magallanes, llevó a Renato, pues justo era
a sacarles lo más posible, ¿no? Y yo creo que es esa hambre, esas ganas del estudiante, en este caso, hablando particularmente de los jóvenes, de querer aprender más, de no esperar a que todos se los den. Otro mal que yo veo en las instituciones, y eso es general, no nada más para la disciplina de nosotros, es las tutorías. Las tutorías están mal concebidas, para me parecer, al menos en la UAP, es el hecho de que tú les resuelvas todo, ¿no? El que tú les diga, le estés recordando, oye, te falta tomar una materia, oye, necesito que vayas, que te inscribas, oye, ¿ya te inscribiste? O sea, ese tipo de situaciones yo creo que también está dañando a la juventud, porque no permite que sean proactivos, no permiten que se equivoquen, no permiten que digan o que descubran, ¿no? Porque el hecho de decir, ah, mira, andaba yo en la calle y me encontré este libro y de repente es un libro de teoría del color y me costó 10 pesos porque estaba en un bazar y esa sorpresa de cuando lo ojeas, ¿no? Ese tipo de cuestiones no lo tienen y yo creo que lo estamos dañando del mismo entorno universitario, ¿no? Al manejar estos conceptos como tutorías. La verdad, a mí se me hace un daño más que un beneficio, porque digo, en nuestra experiencia, en mi caso, pues vete a como sea, ¿no? Desde la secundaria vete a inscribir y hazle como puedas, ¿no? O sea, y aquí no los dejan. Eso es una situación compleja. Y yo creo que de ahí viene el hecho de que estemos en una situación, en una zona de confort. No busco, todo me lo van a dar. Y hasta donde me den, con eso me alimento y con eso aprendo y con eso me alcanza para pasar mis materias, ¿no? Creo que por ahí viene el principal daño que está causando este desconocimiento, ¿no? Sí, al final pasa a ser también como esto que decía sobre que no salen de la zona de confort, es un fenómeno que también está en nuestras aulas. Vemos con claridad cómo la conformidad en cuanto a solo la calificación Ujú, y también este sentido de, ¿cómo decirlo? Como lo no autogestivo, justo esto de ujú. que solo denme y hago con lo que me den y con el mínimo esfuerzo sí está presente, pero también seguramente todos nos hemos dado cuenta que hay personas que sí les interesa, ¿no? Y que ya no solo es por la calificación, sino más bien por qué es lo que pasa con una retroalimentación y entonces pasa lo que tú estás diciendo, ¿no? De que se van a otras clases, de que incluso podrían irse a clases de artes, que Ujú. lo hemos visto en nuestras aulas, o que incluso exceden las aulas y con sus proyectos se encargan mucho más cercano de su responsabilidad educativa, ¿no? Y entonces ya uno como profesor pues se queda como de, no sé esto que me estás preguntando, pero podemos averiguarlo juntos, ¿no? O te puedes ir con esta persona. Ese tipo de redes y de rizomas normalmente es lo Ujú. que uno busca, sobre todo en el cartel, que no te, o sea, no con 2, 3 clases referidas a lo básico vas a solucionar un cartel, necesitas un amplio espectro de conocimientos y eso solo te lo va a permitir a lo que nosotros llamamos corresponsabilidad educativa y por supuesto una escucha mucho más cercana de lo que interviene en el acto pedagógico. Por supuesto, también ahí tendremos que hablar de cómo abordan los docentes las aulas. Sabemos, Claro. pues lo hacemos de manera diferente. Por supuesto que corresponde al tipo de escuela en la que estamos, pero también hasta a nuestra forma de ver la profesionalización en la que estamos nutriendo a nuestros estudiantes, ¿no? Muchas veces cargamos un poco más la mano a la teoría que a la práctica o a la práctica que a la teoría o a la par, ¿no? Y siempre tendría que estar como muy integrado todo. No, Y al así es. final del día tampoco es como un salto a lo seguro, siempre es un salto al vacío. Hay generaciones que son muy bien, hay generaciones que pues salieron, ¿no? Hay estudiantes que sí llegan a este sentido de termina siendo mi proyecto de titulación y hay otros que es como, ¿con cuánto me va a pasar, profe? ¿No? O Ujú. sea, creo que toda esa variable, por supuesto, está totalmente permeada a lo que pasa en un sistema educativo y a cómo se gestiona eso, pero esto que decías sobre la comodidad, es una cosa que en todos los personajes del acto educativo tendríamos que preguntarnos, ¿no?
O sea, también hay algunos profesores que ya tienen cómodo cierto programa que llevar a cabo, ¿no? Así Que es. habría que siempre nutrirlo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo tuve que investigar bien cómo podría apelar a los memes, porque todo tenía que ver como con memes. Y entonces, y yo soy muy cercana a ellos, pero no lo suficiente. Me di cuenta que no era lo suficientemente cercana. Entonces habría que nutrirlo de otra manera. A lo que voy es que es una revisión constante, ¿no? Y es una retroalimentación constante. Y creo que los diálogos entre nosotros también funcionan, porque a pesar de que nuestros estudiantes no son los mismos en Ciudad de México que en Puebla, o que en San Luis, o que en Aguascalientes, o que etcétera, hay una tendencia muy específica, sí generacional, pero también de esto, por ejemplo, de que no saben quién es, qué pasó en Emprenda Madero, por ejemplo, o cuál es la tendencia ahora, o cómo trabajar con serigrafía, ¿no? Eso tiene que ver totalmente con lo universitario y sobre todo con eso que te preguntábamos de en red. Hablábamos con Mónica y nos decía, sería muy bueno que sus trabajos nos los pasen y nosotros les pasemos sus trabajos y que haya un diálogo, ¿no? Y entonces ahí se vuelva de manera más autogestiva la retroalimentación entre estudiantes y no dependan únicamente de nuestra visión. Creo que eso sería muy interesante. Sí, y tienes toda la razón, somos todos los actores, ¿no? Incluso desde funcionarios, directivos, ¿no? Los que participamos en esta formación, ¿no? Al final, todos nos formamos, porque además, aunque sí los estudiantes son los principales actores, nosotros nos formamos con ellos, ¿no? Siempre crecemos, ¿no? Y nos van nutriendo, como dices, y te vas reinventando. Esta definición la puse como de manera muy general. Hay sus particularidades, hay quienes sí tienen toda la intención de sobresalir, hay quienes tienen la inquietud de romper precisamente con ese esquema, ¿no? Y yo creo que también ahí la parte importante es que nosotros como profesores pues motivemos, ¿no? A que exista esa ruptura, ¿no? Y que realmente haya un nuevo movimiento, o al menos cuestionen. Yo siempre digo, pregunten todo, nunca se queden con... O sea, yo prefiero que tengan más dudas a que tengan respuestas. O sea, siempre cuestionen, porque al final, si aceptas lo que yo te digo y das por hecho lo que yo digo, pues estás mal, porque ¿qué tal si te estoy mintiendo, no? Sí, claro. O sea, Sí, justo fíjate que ahorita, bueno, hemos pensado y también por eso nos aventamos a hacer lo de la charla, que hemos tenido una especie como de imaginario reiterador de éxito en su generación, ¿no? O sea, como vemos, o sea, los grandes referentes para nosotros ahora serán justo como tú, justo como Morelos, ¿no? O sea, como ya los que fueron alumnos de los que consideramos como maestros, ¿no? Como Germán, Rafael y demás. Y vemos como ahí hubo una transición interesante, ¿no? Que fue como de, diría el poeta político, haya sido como haya sido, funcionó, ¿no? De esos primeros maestros a sus generaciones. Y creo que lo que encontramos como de reiterador es que eran, y justo encontramos la palabra, eran agentes culturales, ¿no? O sea, no era necesario, tenían la figura de profesor, pero no era porque fueran necesariamente maestros, ¿no? O sea, nos parecía que eran eso, ¿no? Y justo con esta contraposición de la palabra agente como lo que se mueve, lo que detona, versus el paciente, ¿no? Que es justo como lo que estamos hablando ahorita. Y pues justo, ¿no? Pensamos que una de tus funciones, o eso es lo que más nos llama la atención, amén de que representes a la red en Puebla de tu trabajo como diseñador, que nos parece que justo eres un agente cultural del cartel y además que funciona o que detonas estos espacios en red. Creo que hacia allá nos gira. Esto que dices como de hay que inventar un nuevo movimiento o un nuevo modelo, creo que algunos empiezan a tener esta pulsión de que sea en red, ¿no? Y digo, amén de la interuniversitaria, tú tienes la RINC, por ejemplo, que también genera un montón. Entonces tenemos ahí como, ¿cuál crees tú que sea el aporte del formato en red, ¿no? O sea, o cuál crees que sea el papel de las redes universitarias en este panorama de diseño que queremos cambiar? pues sí, precisamente como bien hace referencia María, ¿verdad? Sí. De Les, ¿no? Es un rizoma que tiene que crecer de esa manera, entrelazarse y yo creo que aprovechar las ventajas que tiene lo digital, ¿no? Yo creo que lo estamos haciendo ya, estos primeros ejercicios creo que están funcionando,
pero necesitamos aterrizarlos en ejercicios físicos o presenciales. Hace rato, bueno, antes de grabar, les decía de tener una sede, ¿no? de su taller. Pero precisamente esos espacios generarían, ¿no? Estas sucursales que pudiera tener o esta representación de la red en el interior del país debería de hacerse más física, ¿no? Digo, no requieres de gran espacio ni de pagar rentas, pero sí tener esa representación donde entonces manejemos esos colectivos, ¿no? Locales, digamos, ¿no? Y que podamos tener esos movimientos incluso de manera aislada para después sumarlos en un proyecto más nacional. Es decir, no esperar a que haya una convocatoria, ¿sale? Nacional, para que podamos volvernos a reunir y volver a trabajar, sino tener constante trabajo, ¿no? De manera local, para después ir sumando. Y esta aportación que hace Mónica se me hace interesante, de ir intercambiando trabajos, pero más bien intercambiando los proyectos, ¿no? Esto que hicimos ahora de Toltecas aquí en Cholula, bueno, Ángeles nos dice, ¿qué pasa? ¿A dónde se va ahora la exposición? Entonces, ese tipo de ejercicios está padre, ¿no? Pues hacer esa gira, ¿no? De los proyectos. Yo creo que podríamos empezar a trabajar de manera local, pero constante, ya con un cronograma, con un plan, obviamente regidos bajo la coordinación de ustedes, ¿no? Como proyecto pues nacional, digamos, y en lo particular ya cada quien hacer proyectos y aportarlos, sumarlos y sugerirlos, ¿no? Pero sí tenerlo activo constantemente, porque para que no se pierda esta intención y que estos jóvenes que se están queriendo sumar, pues realmente vean que se está sacando provecho, y no necesariamente tiene que terminar en un cartel, ¿no? O en una exhibición física, que también eso es lo interesante. Hace poco nos invitaron a las librerías de la UAP por el 13 aniversario, y se hicieron 13 diseñadores por los 13 años que se cumplió, ¿no? Y entonces se hicieron postales, ¿no? De diferentes temas, cada quien escogió un libro y una frase célebre, y se exhibió en la librería, y se hicieron este tipo de postales pequeñitas, ¿no? Tamaño tarjeta de presentación. Entonces, a lo mejor ni siquiera tienes que hacer un cartel o una erogación, ¿no? Económica para poder tener plasmado el proyecto, ¿no? Ahora, ya en el tenor académico, creo que es bien importante también digo, todos sabemos, ¿no? Los que estamos en la academia, que es hacer trabajo en conjunto con estudiantes, pues suma más, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, yo apostaría, por ejemplo, a hacer una publicación digital, ¿no? De la red interuniversitaria, donde todas las universidades, de entrada, las universidades que colaboran, pues tengamos publicaciones y que se publique de manera electrónica este documento con el contenido no nada más teórico, sino visual y audiovisual, ¿no? Sí, creo que eso es bien importante, y de alguna manera es como cuando uno entiende cuando dicen esta frase, ¿no? Todos los caminos te llevan a Roma, y uno dice, yo me acuerdo como qué extrañeza me daba esa frase cuando yo era chiquito. Como que todos los caminos te llevan a Roma, y al final de cuentas es como todo empieza a rimar, ¿no? Y creo que en ese sentido una parte interesante de este giro en red, creo que es ese trasladar como la potencia de la agencia cultural de las personas a los espacios y sus detonantes, ¿no? Ahorita que sugerías la publicación, nosotros hicimos nos ocupamos a nuestros grupos en la facultad como caldo de cultivo para ver qué cosas funcionan y después invitar a la red, y decíamos, ¿no? A veces puede ser abrumador la idea de una publicación para algo como un estudiante, no sé, ¿cómo que voy a estar en un libro? Espérate, si ni siquiera puedo acabar mi tarea. Pero hacíamos el ejercicio, ¿no? De en espacios de 25 personas, si escribimos una cuartilla, ¿no? O sea, justo como daba, en este caso, nosotros éramos 25 y se hacían 2 cuartillas, ¿no? Entonces, hacías una publicación bastante nutrida, plural, de 50 cuartillas, que ya con diseño se volvía una publicación de 80 sin problema, ¿no? Entonces decíamos como que justo con ejercicios que no exceden, o sea, o que no tienen esta como cuestión abrumadoramente enorme, pero que justo en su carácter de red
pueden generar, tendrías otras posibilidades de espacios, ¿no? De ahí que retomemos y que queremos insistir mucho en que justo la agencia cultural que vemos ahora tiene que ver con los espacios y lo que detonan. Y entonces ahí como tenemos algo que nosotros justo como estamos siempre muy atentos, ¿no? Y algo que nos gusta un montón de la Ring que llevas es que siempre son un montón y siempre chambean todos, entonces es justo, ¿no? Como ciertas cosas que de repente puedes decir de, oye, pero ¿cómo voy a tener a 100 diseñadores haciendo algo? Pregúntale a Chepe, lo hace cada rato, ¿no? Por ejemplo, creo que ese tipo de ejercicios que de repente a veces en el imaginario, porque se imagina que son difíciles, no se hacen, pero en realidad con una gestión en red, con esta división de cargas de trabajo, se vuelve sumamente posible tener justo como publicaciones bimestrales que además sean muy plurales, que sean integradoras en el sentido de profes y de alumnos. Así es. Entonces, creo que eso sería súper interesante y ahí una cosa que tendríamos que discutir es cómo eso va a impactar el panorama, pero María. Sí, yo ahorita estaba pensando en nuestro diálogo que hay una tendencia que lo estamos haciendo de manera aislada, pero lo que necesitamos es escucharnos entre la de red y hacerlo, que es con todo este seguimiento de los eventos, ¿no? De la gestión, de la gente cultural y así, que lo llevemos a la difusión y a la divulgación, porque mucho pasa que nos quedamos en eso, ¿no? O sea, yo en ese momento estamos realizando la jornada de investigación, ¿no? Que es uno de los espacios en los que está la red. Y entonces yo me estuve preguntando mucho como justo por qué la investigación, así tal cual como espacio académico, parece tan inaccesible para los artistas y los diseñadores. Y lo que pasa es que aparte de que se cree que es solo cuando estás en octavo o cuando va a ser un posgrado, etcétera, sino más bien porque no se siente uno cercano a decir, ah, voy a ver este live sobre la investigación de tal, aunque no la conozca del todo, y tiene que ver con la difusión y la divulgación. Creo que una tarea que estamos trabajando, ¿no? Aunque siempre es de muy largo aliento la divulgación, pero estamos en ello y creo que lo estamos haciendo en diferentes trincheras, tendría que ser a partir de la red vincularlos y entonces hacerlo como lo estás diciendo, ¿no? Por un calendario y decir, en este momento nos vamos a reunir el ring y la red y luego esta clase, ¿no? Con esta otra clase y vamos a abrir un espacio en la división para que se compartan los proyectos de los estudiantes. Y entonces el proyecto se muestra así, ¿no? Como más vinculado para que esté siempre vivo, como lo decías anteriormente, ¿no? Constantemente nutrido, etcétera, y entonces sea mucho más visible y ya no sea esperar hasta el fin de semestre para la jornada, sino que te lleva como paso a paso. Es lo que decía anteriormente sobre el acompañamiento, ¿no? Irnos constantemente nutriendo y decir, ah, ahora sé que va a estar. La idea sería que se empiece a nutrir con su profesionalización, ¿no? De que en su texto, por ejemplo, cualquiera que sea la calidad de texto, citar, por ejemplo, algo que pasó en el y no necesariamente o únicamente irse a los libros de antaño o creer que lo que dice el profesor es la única verdad o solo es su punto de vista, ¿no? Sino que a partir de esa divulgación y de esa difusión, irlo nutriendo, ¿no? Y dejar una escuela mucho más sólida y mucho más que responda de mejor manera a lo que hacemos de manera individual, pero también lo que representamos de manera colectiva, porque mucho de eso es lo que pasaba antes, ¿no? O sea, antes no era de que allá de lejitos nos entendemos y de este lado nos entendemos así y solo nos reunimos en una bienal o en un evento, etcétera, sino que sí había un flujo de ideas y de conversaciones que se tenían, y mucho de eso lo podemos ver con los anecdotarios, ¿no? Que luego en las charlas y tertulias nos cuentan, pero ahí también lo que sí había era difusión, ahora necesitaríamos también trabajarlo y pensarlo desde la divulgación para que entonces los proyectos excedan lo que decíamos de las aulas, pero también empiecen a nutrir lo que representan como diseñadores o cartelistas o artistas o lo que sea, ¿no? Me parece que eso es algo muy importante que hemos discutido, pero no habíamos tenido la oportunidad de dialogarlo tal cual. Muy bien, sí, incluso manejar la transversalidad también, ¿no? Trabajar con otras disciplinas y precisamente en este vínculo que podría ser la publicación, ¿no? Hace tiempo estuvimos trabajando con la Escuela de Artes, por ejemplo, la Facultad de Arte Dramático particularmente, y lo que hacíamos era desarrollar sus carteles, ¿no? De sus obras, o con los de música para sus conciertos.
pero un cartel obviamente con este sentido más metafórico, ¿no? De figura retórica, más conceptual. Y entonces teníamos dos objetivos particulares, ¿no? O específicos. Primero, que ellos valoraran el trabajo del diseñador, ¿no? Y que el estudiante particularmente entendiera la metodología para poder diseñar una imagen a través, por ejemplo, desde un guión, ¿no? En este caso de la obra de teatro, ¿no? Y hacer ese scouting y ir seleccionando personajes y conocer la personalidad del personaje y ir delimitando, no aplicando cualquier metodología, pero al final concluir con algo muy simple, sí, pero con un trasfondo de proceso de investigación, de análisis y depuración para que tuvieran un resultado mucho más óptimo y también, les decía, los artistas dramáticos, pues dijeron, pues el trabajo del diseñador es fundamental y entonces vas generando ese lazo, ¿no? Ahorita llevándolo a una publicación que puede ser digital incluso, pues yo lo veo en este tipo de análisis, ¿no? De teorías y poderlo llevar a hacer esa traducción en portadas de libro, portadas de revistas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y creo que ahí justo como también nos toca como tal vez insistir en algunas, como en algunas cosas, y ahí vamos a llevar hacia la siguiente pregunta. Justo, por ejemplo, ¿no? Una cosa bien importante, creo yo, para nuestras redes y para el universitario, en esto que decías de conocer a los referentes, son las colecciones de carteles, ¿no? O sea, estas convocatorias a colecciones que acercan. No sé si será que tengamos justo como el fantasma de las navidades pasadas, ¿no? Pero justo hay como opiniones divididas respecto a estas colecciones, ¿no? Como de, justo como alguien decía alguna vez, como de, es precarizar el trabajo del diseñador porque es hacer trabajo gratuito, ¿no? Opinión muy respetable. Yo le decía, desconozco las organizaciones de colecciones fuera del universitario, pero para el universitario se vuelven un punto de encuentro, ¿no? O sea, eso es creo que justo como una cuestión y creo que ahí hay una chamba importante, ¿no? Como no sé si diría transparentar, pero sí el hacer esa difusión, esa divulgación de por qué las colecciones desde lo universitario sí son divergentes respecto de otro tipo de colecciones. Y ahí una pregunta que queríamos hacerte a ti muy particularmente es, ¿desde dónde piensas las colecciones que convocas? O sea, ¿cuáles son, digamos, como cuál es la estructura metodológica? ¿Cuál es lo que buscas cuando convocas una colección? Bien, pues la de Verne, que fue la primera que surgió de manera pues, colectiva, ¿no? O de mayor impacto internacional, realmente buscábamos, hubo una tendencia, si recuerdan, reciente la pandemia de tema de COVID y las invitaciones que recibíamos de cartel de participar en esas colecciones internacionales, pues eran sobre el COVID, sobre la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estuvimos en la reflexión de decir, bueno, ¿cómo abordamos el tema del encierro sin caer en lo reiterativo? Y la verdad es que sí hicimos una lluvia de ideas de posibles temas. Una que tuviera que ver pues con temas culturales, ¿no? El tema de la literatura, que tuviera que ver con el encierro y que tuviera que ver con un personaje icónico o conocido de manera universal, ¿no? Porque de repente hay temas muy particulares, ¿no? Muy locales, y cuando te hacen una invitación, me pasó recientemente en Indonesia, de un poeta, a ver, no conozco ni al poeta, y luego encuentras sus poemas en indonesio, ¿no? Entonces, fue muy complejo, la verdad, tratar de encontrar ahí una solución. Entonces, quisimos buscar facilidad en ese sentido y además, como fue el primer ejercicio, también queríamos medir el impacto y el nivel de convocatoria que teníamos, ¿no? Entonces, aterrizamos en Verne porque, bueno, además nos gustó mucho la parte de cómo él empezó a escribir, ¿no? O según cuentan sus biógrafos, es que él empezó a escribir precisamente en un encierro, al ser castigado porque él se quiso ir de su casa, ¿no? A los 12 años, ¿no? El papá lo bajó del barco y lo castigó, ¿no? Y le dijo, te quedas encerrado por quererte ir, ¿no? Él dijo, bueno, según esto dicen sus biógrafos, él asumió y dijo,
bueno, a partir de ahora solamente viajaré con mi imaginación, y fue lo que lo motivó a escribir. Entonces, nosotros queríamos hacer un tema inspirador, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo saco provecho de mi encierro, más allá de deprimirte, de saber que tienes gente enferma en la familia, etcétera, etcétera, pérdidas? ¿Cómo podemos inspirar a que pues, el encierro lo hagas más leve, ¿no? Y por eso fue que encontramos en este caso Verne, ¿no? En el caso de Méliès, pues fue algo muy similar también, buscar un ente inspirador, que fue realmente lo que nos ha movido, un personaje inspirador en la creatividad, porque, bueno, la RINC es creadores visuales, no nada más se limita a diseño, sino es todavía más amplia. Y dijimos, bueno, vamos a abarcar a alguien que empezó en el lenguaje cinematográfico, ¿no? La magia, todo ese tema teatral. Y pudimos también conseguir ahí el apoyo de la universidad y además de Unifrance, que bueno, aquí ya eso lo platico, eso no lo haces público, pero bueno, hicimos una gestión muy minuciosa para obtener un recurso y Unifrance nos pagó la impresión de la colección, que ascendió a casi 40,000 pesos, ¿no? El montaje y la impresión. Y Unifrance nos dio ese recurso, ¿no? Para llevarlo a cabo. Entonces, pero bueno, lo que nos ha movido es el personaje inspirador, un referente universal, hablando de referentes, ¿no? En la creación, más allá de si es diseñador, es un creador. Por ahí el próximo seguramente va a ser Leonardo da Vinci, ¿no? Pero por esa es la línea que nosotros nos movemos para elegir, ¿no? Al personaje o el tema. Sí, pues creo que justo hay una cosa bien importante aquí, y ahorita que lo decías, como es otro de esos como secretos a voces, ¿no? Sí. Hay un empobrecimiento cultural de nuestras generaciones, ¿no? O sea, como se puede matizar, se puede poner, pero sí hay un empobrecimiento cultural, tal vez por esta dispersión a la que refieres, ¿no? O sea, pero creo que ahí también dentro de estos como el espacio del diseño como el lugar en donde los agentes culturales detonan, pues justo como eso tendrá que ser también como un punto que no podemos evadir, ¿no? Como cuál es la participación del diseñador o de los de espacios detonantes respecto de este ambiente cultural. Sabemos que el diseñador abreva así de inevitablemente de lo cultural, pero qué tanto el mismo diseñador justo como procura o cultiva o genera, ¿no? O sea, creo que esas son de estas cosas que a veces se obvian, pero creo que al obviarlas se han dejado demasiados flancos abiertos que han derivado en como en un empobrecimiento cultural, ¿no? No sé si tú, o cómo verías esta perspectiva, o cuál crees tú que pudiera ser el papel del diseñador en cómo de volver a fertilizar, llamemos, estos espacios culturales. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos esa vena, ¿no? En la formación. Decía Añico René, nos lo inyectaron, ¿no? Prácticamente ellos siendo cubanos, ¿no? Con este tema cultural, lo social, ¿no? Y nosotros nos formamos así, ¿no? Yo creo que el diseñador sí debe ser un ente que promueva la cultura, que impulse la cultura. Debemos de aprovechar estas herramientas que tenemos, ¿no? Esta facilidad de comunicar, ¿no? Ya sea verbal, visual, como el que lo queramos aplicar, pero tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia para comunicar, entonces debemos aprovechar para generar y formar esos públicos. De repente yo lo he platicado con colegas y me dicen, es que el diseñador no es artista o el diseñador debe de vender porque es más apegado hacia la comunicación, a la publicidad. Sí, sí, pero también el diseñador es un promotor y ya cada quien decidirá, ¿no? Si se clava totalmente a lo comercial o, en mi caso particular, yo sí tengo un pie en lo comercial y tengo un pie en lo cultural. Yo soy académico, pero también me dedico a la publicidad. Le trabajo a Pelican, por ejemplo, hemos hecho campañas publicitarias a Pelican. Entonces, sí, sé hacer cosas, tengo una maestría en mercadotecnia, o sea,
sí sé hacer cosas comerciales y sé que debe de ser así, pero también me mueve mucho el gusto por la creación. Yo me considero más un creador, ¿no? Visual que un diseñador particularmente. Me ha gustado también explorar ciertas disciplinas visuales. Ha sido hasta he sido hasta productor de obras de teatro, ¿no? Hasta, o sea, me gusta y lo hago porque me gusta impulsarlo. Entonces, yo creo que los creativos, diseñadores, debemos de jugar en los dos roles, independientemente de cuál sea el de nuestra preferencia, pero sí tenemos esa responsabilidad de promover la cultura y de promover el activismo social de manera fuerte con las herramientas que tenemos, ¿no? Más allá de que después si nos metemos a una cuestión más, pues, de mítines y de más activa, ¿no? De otro tema, pero con las herramientas que tenemos lo podemos hacer. Debe ser un compromiso, de hecho. Y es una autonomía, o sea, nosotros hemos como dadole muchas vueltas porque si hay un trauma docente, ¿no? En de repente llegar con alumnos de séptimo semestre y justo, ¿no? O sea, como poner esta perspectiva de, bueno, ¿y qué pasa con lo cultural? ¿O qué pasa? O sea, nosotros les decimos, ¿no? De, ¿qué pasa con ser nos burlamos un poco, pero lo ocupamos, ¿no? Según la UNAM es la Universidad Pública de la Nación. Eso dice su logo. Entonces nosotros les decimos a los estudiantes de diseño, bueno, yo no lo inventé. A donde ustedes entraron dice que somos la Universidad Pública de la Nación. ¿Cuál es la función del diseñador formado en la Universidad Pública de la Nación, ¿no? O sea, creo que debe de haber cuando menos una crítica, incluso hasta por sanidad, ¿no? De ante la publicidad, ante la mercadotecnia, y me viene así Sí. de repente a la cabeza Oliviero Toscani, ¿no? Que era así Ah, claro, brutal, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y entonces, pero de repente decir, Antipublicista. claro, ¿no? Y entonces, pero de repente decirle a los alumnos, bueno, ¿y cuál es tu opinión? Y al decir como, o sea, ves su desconcierto y es como, ¿cómo que no nada más yo era, o sea, como estaba Uber de mouse. formado, María tiene ese término de ser Uber de mouse, ¿no? O sea, como, Sí, y que nos parece brutal, pero justo como es duro, ¿no? Encontrarlo más allá de una perspectiva, llegar a un aula en donde eso ya está dado, ¿no? Como donde no hay una perspectiva, no hay esta elección. ¿Tú cómo has visto en tus espacios? ¿Cómo lidias tú con esta parte de una falta de autonomía que te permita elegir? pues en mi caso, bueno, con los estudiantes, yo lo que manejo es sí insertarles este rollo de hacer una campaña social. eh, Simplemente porque estudias en una universidad pública, tienes que devolverle algo, ¿no? A la sociedad. Te dio tu formación, bueno, para eso está el servicio social, están las prácticas también, para que vayas aprendiendo, pero debes de adquirir ese compromiso. No olvidemos también que la universidad, pues uno de sus ejes es la difusión, ¿no? Y la divulgación científica y cultural. Entonces, todos sus entes que la conforman deben de hacer este tipo de labor. Entonces, yo creo que deberíamos de, pues no obligar, pero sí incentivar a los estudiantes. ¿Por qué no lo hacen? Porque desconocen. Insisto, y vuelvo a caer en el discurso de que es la edad, es el momento histórico que les toca, es este tema de sobreprotección, ¿no? Donde entonces si alguien quiere hacer levantar la mano y reclamar, se le censura. Digo, ustedes, tanto UNAM, nosotros WAP también hemos vivido paros importantes y a cada rato nos sucede. Algunos con mucha razón y algunos a lo mejor sin fundamento, pero simplemente por el hecho de levantar la voz. Pero yo aplaudo ese tipo de acciones porque a mí me dejan que me callan la boca, ¿no? Porque ese es mi discurso. Son estudiantes que están esperando a que todo se les dé y de repente veo que levantan la mano y están plantados día y noche y durmiendo en la calle y recibiendo lo que sea, convencidos de movidos por un tema, ¿no? Entonces, si son capaces de ello, yo creo que sí son capaces de promover una acción cultural, de promover una acción social, pero por los mecanismos y los medios
que la misma universidad le está dando, ¿no? En este caso, su formación. Sí, creo que eso es justo como una, eso es una tarea pendiente, por eso estamos como, nos dimos a la tarea de encontrar esa cosa de, ya, dos cosas nos guían ahora, ¿no? Como la idea de la corresponsabilidad educativa, no sé así decir como de, bueno, sí, yo como profe y es mi chamba, pero también es tu compromiso. O sea, como cómo lo coincidimos totalmente contigo de respecto de las tutorías, es algo que tampoco escribimos en esta corresponsabilidad educativa, pero también justo como este acompañamiento, ¿no? O sea, y de ahí se derivan un montón de cosas, ¿no? Cómo acompañar. Y de ahí con eso nos vamos a como a la última pregunta que les pretendemos hacer a todos, como de, ya tenemos una red interuniversitaria, ya estamos en ella, todos tenemos diferentes cosas en la cabeza de lo que significa, pero estamos convencidos de que es en red, y es preguntarles, ¿no? Como, ¿cómo imaginan, así en su imaginario, sin todas estas como a veces problemas que lo cooptan, ¿no? Que si el dinero, que si la posibilidad. Si nos fuéramos muy en el ejercicio de Verne de la imaginación, ¿cómo para ti sería el modelo o perfecto o como posibilidades increíbles de trabajar en red? Que no sucedan, pero que te gustaría que sucedieran. Pues sí, en esa retroalimentación constante, sí me iría yo hacia aterrizarlo en algún producto, ¿no? Es decir, en una publicación, en una página tipo poster page, en algún medio donde todas este tipo de reflexiones se puedan ver, ¿no? Y sí, por ejemplo, ahorita estás grabando esta sesión, ¿cómo después nosotros podemos tener que los colegas puedan ver esta charla y yo pueda ver la de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de reflexiones yo creo que sí, pero tener un sitio, tener un lugar donde poderlo ver. El tener proyectos constantes, les decía, a lo mejor les platicaré un poquito de lo que queríamos hacer en algún momento antes de Ring. ¿Conocen Dogma 95, Movimiento de Cine? Bueno, ¿se acuerdan de sus reglas, de su manifiesto? ¿Sí se acuerdan, más o menos? No mucho. Bueno, Dogma 95 decía, vamos a grabar con cámara en mano, ¿sale? Eso va a ser, así van a ser nuestras películas. Ok, cámara en mano. Vamos a utilizar, el único sonido que utilicemos va a ser el que esté en el ambiente. No vamos a editar ni vamos a poner nada de masterizado, ¿no? De sonido, mezcla de sonido. Vamos a grabar con la luz que esté en el espacio. Si es una habitación, con la luz que tenga la habitación, o si es una ventana, bueno, con lo que nos dé la ventana, si es un exterior, con lo que haya. No vamos a utilizar. O sea, se fueron reduciendo al mínimo para poder producir. Y de repente lo platicaba yo con alumnos y después ya con colegas, y les decía, ¿qué pasaría si pusiéramos unas reglas para diseñar así, ¿no? Donde no utilices Photoshop, no utilices computadora, te vayas utilizando los recursos mínimos, sí vas a poder utilizar fotocopias para hacer ampliaciones o para armar tu collage, o técnicas tradicionales, ¿no? Donde la mínima intervención de la computadora para que puedas tener tu trabajo, sí, a lo mejor lo tienes que digitalizar porque lo tienes que imprimir, pero la mínima intervención, ¿no? Entonces, yo me iría a generar un manifiesto de la red, ¿no? O tener este ideario, ¿no? de la red, como lo querramos poner, donde precisamente eso nos va a ayudar a regirnos de una manera más imaginativa, ¿no? Tal vez, porque no son unas reglas rígidas ¿no? Pues tan académicas, ¿no? Sí, es para la academia, pero tenemos esa libertad, ¿no? De poder decidir y sí tener proyectos constantes. Bueno, al menos yo tengo déficit de atención, bueno, ahora le llaman así, pero antes éramos hiperactivos y éramos los latosos del salón. Yo necesito hacer cosas, yo necesito moverme. Yo ahorita que estoy hablando tengo los pies bailando y las manos moviéndome, ¿no? O sea, yo necesito, yo me desespero mucho y por eso de repente estoy metido hasta en la cocina, ¿no? Haciendo mil cosas porque soy muy desesperado. Entonces, desde mi propia experiencia, yo sí pediría que tuviéramos acción todo el año y que pudiéramos tener esa libertad tal vez de decir, bueno, aquí en Puebla estamos haciendo este proyecto para la red universitaria, ahí les va,
si la quieren tomar para todos o vamos nutriendo cada quien desde su punto, ¿no? Y vamos aportando para que podamos ir construyendo algo más les decía, en un espacio, en un sitio, en una red, en una página, en redes sociales. Ya lo habíamos platicado, creo que ya estaba ahí también, le habías convocado para tener material. Pero yo me iría a tener el referente de poster page, o sea, hacer eso, porque además tienes colecciones que puedes tener ahí de cartel, ¿no? Referentes visuales, que se vuelva el Wikipedia del diseño, ¿no? Donde puedas tener nutrirte de manera visual y que los estudiantes puedan tenerlo como referencia, pero también confiable, ¿no? No como Wikipedia, digo que al final cualquiera lo puede editar, pero sí que tenga ese contenido confiable. No sé cómo lo podríamos conseguir, tal vez con las fuentes bibliográficas, con todo lo que podamos agregar, pero que sí tuviéramos ese sitio, lo que está haciendo Póster México me parece también muy bueno, pero creo que faltaría ahí el aterrizarlo y tener esos contenidos también de reflexión, no nada más visual, sino escrita, ¿no? Que seguramente muchos de nosotros tenemos por ahí escritos que queremos publicar, ¿no? Sí, creo que eso, o sea, a nosotros esta pregunta de las entrevistas la hemos imaginado y es en donde va a venir todo, ¿no? O sea, de repente en algunos justo pensábamos, ¿no? De, vamos a hacer tal cosa y de repente es como de, uff, pero entonces convocar a toda la red, es decir, como de, no en todo tenemos que jugar todos, ¿no? O sea, de repente es decir, como de, Claro. se abre esta para justo lo que dices, como postales o para escrito o para Así tal, es. y entonces van jalando. Ahorita esto que ponías como de Póster México, también tenemos que justo como retomar ahí con Moy, pero la idea es esa, ¿no? Con esta vinculación, hay una especie como de extraña fusión que se está como proponiendo entre la Red y Póster México, y justo en ese sentido, ¿no? Ellos tienen muy claro que lo que quieren es tener este gran acervo de carteles y nosotros queremos esta parte como mucho más activa, ¿no? De poner Claro. ejercicios, videos, entonces decir como de, bueno, ¿para qué lo hacemos por separado? Podemos juntar esfuerzos y tener justo como de secciones, ¿no? De esta es la sección de carteles y esta es la sección como de trabajo interuniversitario, ¿no? Así es, exactamente. Entonces creo que por ahí va, se van justo como alineando, nos quedamos como con buenas ideas. Creo que esto que decías justo como también con lo de Dogma 95, no me acordaba específicamente, pero justo piensan como en todos los ejercicios que hicieron las vanguardias, ¿no? Que tenían sus, Así es. vamos a hacer estas reglas para jugar ahorita. Así es, Y si al rato no exactamente. queremos, pues nos inventamos otras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tienes algo que te rija, que sepas hacia dónde vas, ¿no? Porque de repente dices, bueno, ya soy parte de la red y luego, ¿no? O sea, me espero a que haya una convocatoria. A mí me está pasando con Ring, o sea, no, tampoco está tan claro. Sí hicimos ahí una especie de discurso, ¿no? Que era los que pudieran coincidir, ¿no? Y se sintieran parte de, pero sí es muy complejo, ¿no? Poder mantener ese ritmo, ¿no? Pero creo que con la red interuniversitaria, digo, al ser más nacional, digo, seguramente se va a expandir después a otras universidades y otros países, pero creo que pudiera moverse mucho más rápido, ¿no? Y tener ese engranaje ya bien aceitado, ¿no? Para que, pues, no pare, que yo creo que sí puede ser muy, muy enriquecedor, ¿no? Y para todos, para todas las universidades y para los chavos, sobre todo, ¿no? Sí, creo que eso va a estar, o sea, ahorita en nuestros últimos, así en nuestro corte de caja del año que termina justo con estas conversaciones, vamos justo como, pues muy en la estructura metodológica que hacía la guerra de guerrillas, ¿no? No pretendían, o sea, era como de, justo, blitz rápido, o sea, si detenemos Sí. esto, pam, 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 pam. Y creo que hacia allá vamos a ir, justo como también por ahí tenemos esto que decíamos de ya hicimos tenemos un montón de juguetes para imprimir móvilmente. Si no conseguimos los tipos, o sea, ya o sea, nos hemos ido moviendo. Por ejemplo, incluso como cosas de papel ahorita, cuando terminemos acá, por ejemplo, ¿no? Aquí en Sochi, que es zona lacustre, tenemos un problema del lirio acuático, ¿no? Entonces ya Ok. encontramos quien haga papel con lirio acuático, Qué padre. que es un problema para los chinamperos. Sí. Lirio, ¿y qué hacemos, no? Entonces, a lo mejor y justo como poder hacer esos cruces y si logramos como generar un montón de papeles, como de, ¿y ahora quién quiere papel? Tenemos un montón, ¿no? O sea, como Sí. creo que queremos hacer esas dinámicas y funciona muy bien. Tocaste algo que a nosotros nos hace rato,
que nos importa mucho, aunque es difícil, ¿no? La idea de transversalidad, ¿no? Para nosotros el romper ya esta idea de los disciplinares, multi, pluri, todos los sufijos que tienen como que nos da esta intención de que siguen temerosos dentro de su cajón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transversalidad es justo como de reventar la disciplina y decir como de Así tengo es. estos saberes, vamos a juntarlos con otros saberes, ¿no? Así Entonces, es. creo que por ahí va. Y pues bueno, sí, justo vamos a hacer las ediciones de estas charlas para unos fragmentos, te lo pasaremos antes para ver si te late y tenerlas, ¿no? O sea, de todas maneras tener las charlas así como muy en crudo también en un sitio y es como de, si quieres verlas sin edición, Claro. mírala, ¿no? Entonces, Es que siempre es importante y tener esa visión de los demás, ¿no? De los colegas, no, de repente no pensar que lo que estás proponiendo es el hilo negro, estás descubriendo el hilo negro, ¿no? Más bien es que tengamos esas coincidencias y también esas discrepancias, ¿no? uy, Porque todo esto enriquece, ¿no? tocas algo fundamental, una cosa que nosotros, creo que son esos trabajos que requieren todavía más, pero justo en algún punto hablamos de necesitamos espacios para el disenso, ¿no? Mónica nos decía, primero salió muy bien y luego salió muy mal del Salón Rojo, ¿no? Ujú. Justo como de que era este espacio en donde poder netear sobre los carteles, pero ella decía, me gustó mucho la figura que ocupaba de, ¿cómo decía? Algo del oscuro fantasma del ego o algo así, ¿no? Que ha permeado y que se sabe, ¿no? O sea, al final no es un secreto, todos los que estamos metidos en conocer a la gente, Sí, sabemos que viene, pero es decir, bueno, ya lo sabemos incluso las grandes riñas y disputas que se ha generado, sabiendo todo eso, ¿cómo podríamos generar como un espacio en donde se pueda haber disenso? Que yo creo que eso es algo que nos falta mucho, que pueda ujú, haber disenso, pero justo como sin agresión o sin que sea un espacio, porque yo creo que ahí es hacia donde se va, ¿no? Cuando el ego entra, cuando lo primero que entra es el pie del ego, seguramente será difícil salir bien librado de ahí. sí, sí, sí. Y cuando tú ves esa espada desenvainada del ego, pues te pones a la defensiva, ¿no? O lo evades, prefieres mejor alejarte y para no conflictuar. Sí, me ha tocado ver aquí en Puebla, bueno, me he metido en otras disciplinas, les comentaba hace rato, me he metido en temas de cine, ¿no? Hay cosas audiovisuales. Y justo una idea de un gremio que hay aquí en Puebla, el gremio de cinematografía, era que se pudiera hacer un trabajo, digo, la producción cinematográfica es muy costosa y se complica mucho, sobre todo porque hay especialistas de áreas, pero están sueltos, y entonces tienes que buscarlos y unirlos y luego tener un presupuesto para que se pueda generar, ¿no? Entonces, un cortometraje lo puedes hacer con 100,000 pesos, pero también lo puedes hacer con 1,000,000 de pesos y eso es un corto, ¿no? Entonces, si quieres una película, te salen 20 millones y es un monstruo la industria del cine. Entonces, lo que buscábamos es que cada estudio, ¿no? O cada productora hiciera la función de algo. Entonces, si alguien tiene el guión, ¿no? Yo tengo mi guión, entonces te busco a ti que me ayude con el storyboard y luego alguien más me ayuda con la producción y la post. Pero había mucha buena intención y lo que no permitió que se diera es precisamente el ego, ¿no? O sea, ¿por qué primero tú y no yo, si yo también tengo un proyecto? Entonces, en lugar de llegar a acuerdos, pues terminamos creo que con más distanciamiento, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, pero bueno, yo creo que valdría la pena intentar, ¿no? Sí, intentar algo y justo como de, por eso digo, es algo como que va a requerir otra maduración, pero sí creo que será importante no quitarlo del tintero, porque justo, ¿no? O sea, también una parte importante de esta red es justo como pues, pertenecen a ella gente que se ha organizado desde hace mucho tiempo y que, o sea, tenemos la ventaja de haber visto proyectos emerger y caer, ¿no? Entonces, algo Sí, tenemos que aprender de ello y eso es lo que estará. Pero bueno, pues muchas pues gracias no, gracias a por ustedes. participar allá, por esta charla. Esperemos, justo como le decíamos a Mónica, como queremos tener que no sea una charla ya, sino prontito. De hecho, estamos viendo apenas ya el cierre de la facultad, pero queremos saber si nos da la vida de caer a Puebla antes de que cierre el año para Ah, verla, genial. bueno, para verles. Yo creo que ya no alcanzamos, bueno, ya más bien ya no alcanzamos la expo, era la idea, pero justo como para verles y queremos justo como platicar, ¿no? Entonces tener diferentes formatos también para ensayar esas cosas, ¿no? Como de cómo podemos
dialogar en videollamada, pero también en presencial. Por ahí teníamos una locura de hacer como una especie como de coloquio por WhatsApp, cosa que hacemos, o sea, como tirar esta teoría por WhatsApp, ¿no? Teníamos como esa idea, o sea, queremos ir ensayando, pero justo realmente lo que dices, ensayando con trabajo de cómo es vernos por videollamada, cómo es vernos en persona, cómo es vernos en WhatsApp y de ahí ir derivando como varias cosas, ¿no? Pero eso ya le estaremos como dando lata de vamos para allá, lo podemos ver para comer, algo así. Sí, claro. Aquí bienvenidos, cuando gusten, y está pendiente, tenemos el hospedaje ahí, está reservado, abierto, Me dijo, no, de verdad, me dijo Ángeles que está abierto cuando gusten. Genial, gracias. Entonces, sí deben de venir. Hay muchas cosas que hacer. Hablando un poquito ya de Ring, Christopher Scott nos pidió ser su aliado para exhibir parte del Ecuador, ¿no? Bienal, aquí en las vallas, ¿no? de la universidad. Entonces, pudiéramos ahí también buscar ese vínculo con la red interuniversitaria. Él también está en una universidad, ¿no? Entonces, la ventaja es que muchos están en la academia, entonces creo que podemos aprovechar. Aquí con Lalo Picasso y Daniel Arenas están queriendo armar una revista digital también. Entonces, si buscar ustedes publiquen con ellos, van a buscar que sea indexada y arbitrada y todo este tema, pero bueno, empiezan primero con este ejercicio, ¿no? De tener contenido de análisis, de crítica, de reflexión en torno a las artes. Eso está padre porque no nada más está limitado a lo gráfico, sino a las artes, y creo que puede ser también un espacio importante. Y me dijeron, yo les había comentado que los iba a ver, y me dijeron, por favor, diles que también la tomen como suya, por si quieren hacer ahí un vínculo con la revista que ellos generen, o generar una propia, ¿no? Como les decía yo hace rato, ¿no? Sí, pues lo que dices es como de, lo único que nos falta es cronograma y así de trabajo. Sí. Pero bueno, para eso somos buenos y nos pintamos solos, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias, voy a concluir la grabación.